Dios les bendiga. En esta tarde estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Jesucristo es mi Rey. Una palabra poderosa de parte de Dios. Vamos a ver algo poderoso. Vamos a hablar hoy de el noviazgo. Una pregunta que se ha hecho mucha gente. ¿El noviazgo en la iglesia de Cristo existe? ¿No existe? ¿Es real? Y si es, ¿cómo debe de ser? Vamos a verlo todo a la luz de la Escritura, porque una de las causas de las cartas a las iglesias era el Señor les recalcaba la fornicación y les decía que había fornicación en la iglesia, enseñaba a seducir el espíritu de Jezabel y todo esto. Pero vamos a entrar poco a poco. Tengo como invitados a Jorge Meléndez, director de alabanza, que ustedes ya lo han visto varias veces aquí, mi esposa, la hermana Lupita, y Carla Pacheco, Carla de Meléndez, pues la esposa de Jorge, están aquí. Vamos a hablar de este tema tan poderoso. Espero que se quede, compártalo con sus contactos para que lo vean. Y si tiene alguna pregunta, la puede mandar en vivo. Ahí está Ricardo en los controles y él nos hace saber la pregunta para ustedes. Esto es algo serio, o sea, si tienen una pregunta seria sobre este tema, mándenosla y le vamos a contestar. Pero para empezar vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar y así entramos de lleno a la predicación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor. Venimos para que esta enseñanza sea de bendición, sea, Padre, de fortaleza, aún de advertencia para aquellos jóvenes que están pensando, planeando, Señor, tener su sierva, tener su esposa, tener su esposo. Que esta palabra, Señor, guíe a través de su Espíritu Santo a justicia y a verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que todas las dudas sean aclaradas a la luz de su palabra. Bendiga, Señor, a mi esposa Carlita, a Jorge, a Ricky, Señor, y a los que verán este programa y los que están viendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues entramos de lleno. Voy a empezar con esto y de aquí voy a partir para que ustedes den la palabra que Dios puso en sus corazones. Yo estuve investigando acerca de esto, porque el apóstol Pablo dice esto. Si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor casarse que estarse quemando. Me tuve que ir al griego para saber por qué Pablo decía, por medio del Espíritu de Dios, decía esta palabra. La palabra quemando, estarse quemando, del griego se traduce como piroo. No piro, sino piro es fuego, pero piro es como ardiente, fuego, referencia, dice que necesita ser saciado. Alguien que está ardiente, dice así la traducción, y necesita saciarse. Por eso dice Pablo aquí, mejor cásese y no esté ardiente, queriendo saciar un deseo que no puede saciar porque necesita estar casado. Entonces, investigando todo esto, tiene que se asocia todo esto a despertar lo que es una palabra que se llama como líbido. ¿Qué es esto? Es un deseo y un placer que lleva a la sexualidad. Entonces Pablo exhorta y dice que no es correcto que la persona tenga este deseo ardiente o este fuego ardiente porque va a querer saciarlo. Dice, mejor cásese para que de esa manera no caiga en fornicación, no tenga el problema o el pecado de caer en fornicación. Y esto es algo tremendo. ¿Quién de ustedes comienza, Jorge? Adelante. Sí, ciertamente el apóstol Pablo se ponía como que en lugar a los que les predicaba, sabiendo que, como él mismo decía, que ojalá fuesen como él, que tenía el don de continencia, pero sabía que no todos eran capaces de estar en esa condición. Es decir, el don de continencia es poder controlar ese deseo, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Entonces, pues el consejo que les daba era el matrimonio, el casarse, Uh-huh. porque no hay otra manera en que se pueda llegar
como decía el apóstol Pablo, a no estarse quemando si no es si no es en el matrimonio, o sea, si no es casado. Entonces, por eso el apóstol Pablo les decía, cásense. Esa era la solución, casarse para no estarse quemando. Entonces, siempre es importante que el Señor esté controlando nuestras vidas, porque nosotros mismos no podemos controlar nuestra carne. Ciertamente la carne siente y la carne quiere, la carne anhela sentir, satisfacerse, porque es carne. Y, y si el Señor controla nuestra vida, esa es la única manera en que vamos a poder controlar nuestra carne, porque el Ajá. Señor dice que Él nos dio dominio propio, pero nos dio dominio propio a través de Él, no por nosotros mismos, Ujú. porque siento que estamos en una generación que queremos ser muy inteligentes o muy, o creemos que podemos todo nosotros mismos. O sea, que somos capaces de lograr controlarnos por nosotros mismos, Ajá. que somos capaces de llegar hasta donde nosotros queramos. Lo hemos visto en muchos casos. Simplemente en la Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que quisieron creerse muy listas por sus propias fuerzas. Ujú. Y incluso el rey Salomón se quiso creer muy inteligente sabiendo que él era Ujú. muy Y muy inteligente, fuerte. sabiendo que era muy sabio, sabiendo que tenía la mayor inteligencia que un ser humano iba a tener, y aún así en su inteligencia fue vana porque no obedeció la voz del Señor. Ujú. Entonces, si obedecemos la voz del Señor, vamos a ir rectos. Pero si tratamos de apoyarnos en nuestra propia opinión, bien lo dice la palabra, que no nos apoyemos en nuestra propia Prudencia. opinión. Ujú. Y también dice la palabra que no... que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Ujú. Entonces, como nosotros queremos llevar las cosas, definitivamente no son como el Señor las quiere en nuestras vidas. Así es. Porque muchas veces creemos de que, no pasa nada, poquito, y luego después otro poquito, y luego después, no pasa nada, bueno, poquito más, pero hasta aquí. Y ya después, cuando menos acordamos, ya estamos totalmente dentro y ya no se puede salir. Así es. Como hemos visto ejemplos, a lo largo de mi vida he visto ejemplos de personas que iban muy bien y de repente se descuidaron y su vida se echó a perder o se fue por Ujú. otro rumbo. Así Entonces, es. si no ponemos en práctica lo que dice, los consejos que, por ejemplo, en este caso el apóstol Pablo, que nos da en la palabra, pues vamos a desaprovechar nuestra vida y a terminar quemándonos, como Así dice es. el apóstol. Tremendo. Es algo tremendo. ¿Alguien de ustedes, Carla o hermana Lupita? ¿Cuál de ustedes dos? Sí, hermana Lupita. Hablando de lo que dices que mejor casarse que estarse quemando, en realidad el mismo Pablo dice que no todos tienen ese don de continencia, ¿verdad? Y uno se conoce en sí. Ujú. Y hablando de que pensar o sujetar tus deseos y todo sentir va ligado a la escritura. Estamos Ujú. hablando a gente creyente, a gente que tiene Sí, sí. conocimiento de Cristo. Porque la sociedad te impone una cosa. Ahorita estamos viendo una generación de jóvenes desenfrenadamente terrible. O sea, ya la primer cita ya tienen relaciones sexuales. O sea, Sí, ya no hay, tremendo. en ellos no hay temor de Dios. No, Estamos claro. hablando de una generación dentro de la iglesia, Amén. ¿verdad? Por eso cuando Pablo dice aquí que en lugar de estarse quemando, cásese. Porque ese joven se conoce, sabe que hasta dónde llega su límite, pero muchas de las veces no quieren sujetar sus pasiones a Dios, su Ujú. sentir a Dios. Los hijos de Dios o los jóvenes no se mueven conforme a El lo que mundo. sienten, Ujú. ni lo que la sociedad está imponiendo ahorita, porque Ujú. ahorita vamos a hacer un lado el noviazgo, o sea, no quieren casarse ya tampoco. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque están teniendo deleite antes del matrimonio. Quieren tener relación con una joven sin respetarla, llegando a tener este tipo de actividades. Ujú. Entonces, ¿qué deseo pueden tener de matrimonio? Desde ese punto, ya no hay un respeto, no tienen una línea de respeto hacia ella, no lo están valorando tampoco. No hay un Ujú. valor para la mujer, hablando del varón. No hay un valor para la mujer, pero tampoco la mujer se está dando su lugar. Ujú. Han sexualizado totalmente la vida de las jovencitas. Tú ves en la calle la sensualidad, todo lo que da, Tremendo. porque es lo que está proyectando también las redes sociales, la televisión, y es un reflejo de lo que están viendo estos jóvenes y Ujú. todo lo que están viendo fuera. Pero esto, desafortunadamente, también está entrando a la iglesia, Ujú. y jóvenes están adquiriendo este tipo de vida, y por eso es necesario
Y este mensaje que ahora traemos es para jóvenes precisamente que estén dentro de la iglesia, cristianos, que tienen conocimiento del Señor, que quieran agradar a Dios, que quieran sujetar su pensar, su sentir a la obediencia de la Escritura. Así es. Sujetar todo esto al Señor. Entonces, esto es para los jóvenes. Como decía Jorge hace un momento, es verdad, o sea, la carne no se sacia. Por un momento van a querer, dice, no pasa nada, se sienten fuertes en su propia opinión. Decir, bueno, le tomo la mano, lo que platicamos hace poco con los jóvenes. En la mañana que estábamos o sea, le tomo la mano, pues no pasa nada, le tomo la mano, no. Es que después de tomar la mano vas a querer abrazarla. Y después de abrazarla vas a querer besarla. Y después vas a querer ir más allá y más allá. Y no va a haber una saciedad, o sea, estás despertando un sentir que luego vas a traer aflicción a tu carne. Primero porque vas a buscar, como decía Jorge, cómo saciar esa necesidad, y entonces ahí viene la fornicación y viene el pecado. Un joven que cae en fornicación difícilmente se puede levantar. Por eso es necesario que se entienda que que queremos guiar con esta enseñanza a jóvenes al temor de Dios, primeramente, con el conocimiento de su palabra y en orden. El noviazgo en la iglesia de Cristo no existe. Así es. Así es. Carlita. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría leer una escritura en Proverbios 6, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? O sea, aquí la misma palabra de Dios nos dice que no podemos estar jugando. O sea, si a veces los jóvenes se les hace fácil, se les hace cualquier cosa, pues sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. O sea, va a cualquier entrada que el joven o la jovencita le dé, por ese lado que comentaban ustedes en cuanto al contacto, en cuanto al empezar poco a poco. O sea, el enemigo no va a decir, ay, le voy a dar chance, al cabo es la primera vez. No, o sea, con una vez se abre una puerta que difícilmente se va a poder cerrar. Yo platicaba con Jorge y le comentaba que ahora pues es muy común que quieran primero conocer, probar, ver si se llevan bien. Pues sí, así como lo hace el mundo, en la iglesia también increíblemente ya lo quieren hacer. O sea, porque en el mundo está acostumbrado a que duran de novios 10 años, 5 años, muchos años, o incluso viven juntos y dicen, vamos a vivir juntos, y si nos hallamos, pues sí, nos casamos, si no nos hallamos, pues no. Y es increíble que a veces en la iglesia también se quiera lo mismo. O sea, no podemos, sabemos que los hijos de Dios no podemos caminar como el mundo lo hace. Así es. Entonces, en todo, o sea, no hay cosas que sí podemos ser como el mundo y otras no. Y me traía a la memoria la historia de Isaac y Rebeca. Sí, bueno, la voy a así platicar resumidamente. Pues Abraham le encarga a uno de sus criados que vaya y busque una mujer para su hijo Isaac. Isaac no va con ella, o sea, con él, perdón. No, él no va a la búsqueda. Como quien dice, el criado va y ora a Dios y le pide como señales que la mujer que vaya a ser para Isaac sea de esto, que se dé de tal manera. Dice la palabra de Dios que aún no terminaba de orar y ya Dios había traído esa respuesta. Entonces Dios le pone a Rebeca y cumple todo lo que el criado había pedido y los requisitos que Abraham había puesto, que fuera de su mismo pueblo. Entonces al final de la historia, bueno, de ese pedacito de la palabra, ya Rebeca se va con el criado e inmediatamente llegando se conocen
y ya dice la palabra de Dios que la toma por mujer. O sea, uno, bueno, llevándolo al pensamiento humano, o sea, uno en la carne podría decir, ¿cómo es posible? Si no se conocían, ¿cómo inmediatamente la tomó por mujer? Pero dice la palabra de Dios que se conocieron, la tomó por mujer y que la amó. Incluso dice la palabra de Dios que Rebeca fue como un consuelo, un apoyo para Isaac cuando había perdido a su padre. Entonces, pues no podemos guiarnos por el pensamiento del mundo y decir, ¿cómo es posible? Pues no, o sea, porque Dios ya tenía a Rebeca, especialmente desde que nació, ya la tenía en sus planes que fuera a casarse con Isaac. Entonces, así tal cual como es con ellos, es con los hijos de Dios. O sea, mucha gente se desespera y dice, ay, es que no, ya pasaron un año, ya pasaron 2 y no llega, entonces mientras voy a andar con y ya, pues si es de Dios, pues sí me quedo con él, y si no, pues no pasa nada, intento. Entonces no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde antes, Él ya conoce cómo va a ser en nuestra vida. Incluso Él ya sabe con quién vamos a casarnos, si es que nos vamos a casar, en qué momento. Él sabe todas las cosas. Entonces, no podemos dejarnos guiar por este pensamiento de primero te conozco, primero, ay, a ver, te pruebo si me gusta, si no. Entonces, porque pues vamos a llegar a lo que están comentando, lo que advierte el apóstol Pablo, que se van a estar quemando, van a estar pecando, y va a ser muy difícil, como usted lo comenta, hermana Lupita, que se salga de ahí, de cuando se entra en ese pecado. Tremendo. Mire bien, voy a hacer una observación. Estuve leyendo bastante acerca del tema, estuve investigando, y me voy a ir por el lado científico, digámoslo así. Si está la hermana Gaby por ahí escuchando, deme su opinión por el WhatsApp para compartirla. Cuando esto sucede, lo que dice Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. Hay unas hormonas masculinas que se llaman andrógenos, y las hormonas femeninas se llaman estrógena o progesterona. Estas también son parte del ser humano, del cuerpo, que al momento de tener algún deseo, se activan. Y aunado a eso, existen también otras hormonas llamadas feromonas. Incluso estuve investigando que hay perfumes que tienen feromonas para despertar el gusto en el sexo opuesto. Esto lo que hace, lo que es los andrógenos, la estrógena, la progesterona y las feromonas, se activan con el contacto. Entonces, Pablo dice, mejor cásense, es decir, porque obviamente te casas, vas a tener contacto con tu mujer, que estarte quemando, porque lo que va a suceder, como decía mi esposa, vas a tocarle la mano y después vas a querer besarle, y después vas a agarrarla de la cintura y la vas a agarrar de la espalda y vas a querer más, y entre más, porque tus feromonas se activan y te producen deseo. Lo que decía aquí, te produce la palabra piroo, que te produce ardiente. Tu cuerpo empieza a subir la temperatura, a elevarse la temperatura, y necesita saciarse. Y esto es algo tremendo. Por eso el noviazgo en la iglesia de Cristo no es como el mundo lo pone o lo plantea. No es así. Carla dio algo tremendo ahí. Ellos ni siquiera se conocían. Sin embargo, Dios tenía un plan preparado para los dos, y el Señor los juntó. ¿Por qué? Porque iba a venir a ser una nación tremenda, la nación de Israel. Algo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Siempre en la iglesia de Cristo, las parejas que se forman dentro de la iglesia de Cristo no es casualidad. Es un plan que Dios tiene. Es un plan poderoso, y el enemigo quiere ensuciarlo y quiere enlodarlo, y dice, como dijo Carlita hace rato, te pone a uno y dice, bueno, yo probarlo mientras, a ver si es el que me toca o si no. Entonces, no es así. La iglesia de Cristo no se mueve de esta manera, no se conduce de esa manera. Ahora bien, vamos a tocar tema poderoso un poquito más adelante, pero tenemos que entender lo que nos trata de decir el apóstol Pablo. Mejor cásate,
no te estés quemando, decía Carla. Oye, hay gente que dura hasta 5, 6 años, 10 años de novios y no se casan. Y si tú los ves, ellos ya no tienen una relación sana, ya no tienen una relación limpia, ya hay tocamientos, yo no sé si ya hasta incluso lleguen a tener relaciones sexuales. O sea, ¿por qué? Porque las feromonas se activan. Es el deseo ardiente que hay en el ser humano. Por eso dice Pablo, establece Dios. Y Jorge mencionaba hace rato, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, como Salomón dice, no, yo lo puedo controlar. No es así. ¿Por qué? Porque tiene que tener un don, dice Pablo. Si no tiene don de continencia, va a caer. Entonces, el don de continencia se le da directamente de Dios a aquellas personas que han determinado en su vida no casarse. Les da el Señor un don de continencia y por más que vengan y le digan, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es el don que Dios los va a guardar. Pero fuera de ahí, si no tiene don de continencia y usted desea casarse, usted desea, va a tener la lucha en la carne. Y lo que Pablo dice, eso quiero evitarles, que tengan esa lucha en la carne, porque luego vienen las fornicaciones. Jorge. Y las tentaciones que vienen son en base a la concupiscencia del hombre, porque siempre lo que el hombre batalla, lo que el hombre era antes, es lo que el enemigo trae para tratar Sí. de volver a caer. Sí. Si un joven en el mundo estaba acostumbrado a tener muchas novias Ese es el problema. y luego viene a la iglesia y a lo mejor piensa que también se puede, pero ya, o sea, es totalmente diferente, y el diablo viene y le muestra una muchachita que le quiere ahí mover el tapete y luego otra, entonces se batalla con lo mismo Aquí a la queriendo iglesia, hacer. tú eres testigo, aquí a la iglesia, tienes muchos años en la iglesia. Aquí a la iglesia han venido chavos con esa mentalidad. En sus casas o en todas partes les permiten, incluso que las jovencitas con las que anden estén en la sala, casi encima de ellos acostados. Y cuando vienen a la iglesia quieren hacer lo mismo. Pero no se dan cuenta de que lo que decía mi esposa, no se dan cuenta que la iglesia de Cristo no se conduce como el mundo. Continúa, Jorge. Sí, y cuando el pecado de la fornicación es un pecado que hace que las personas se enfríen hacia el Señor. O sea, me he fijado mucho que cuando alguien cae en ese pecado, hace que, o sea, como que se vuelve indiferente, así como que se pone una separación entre el Sí. Señor y... Porque hemos visto como, bueno, a lo largo de mi vida, todo he visto así como se ha caído en eso y ya no se preocupan tanto por las cosas del Señor, ya no se ocupan así como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque vino como un enfriamiento. A partir de eso vino un enfriamiento, un retroceso. Volvieron atrás, volvieron a hacer lo que antes hacían, y ya el Señor, como pasó con Sansón, que decía Sansón la última vez que le reveló el secreto, dijo, pues será igual que las otras veces, voy a salir y los voy a derrotar. Pero él ya había caído, Sansón ya había caído y había desobedecido, y el Señor ya se había apartado de él. Entonces pasa igual cuando alguien cae en ese pecado, dice, pues va a ser igual que las otras veces, va a ser igual que cuando le agarré la mano no pasó nada, va a ser igual que cuando la abracé, va a ser igual que cuando... Pero no, ya no va a ser igual, porque el Señor ya una vez que cruzamos esa línea, ya hay como que una... Sí, algo que... Lo que sucede es que el Espíritu de Dios se contrista y se va de la vida, y viene lo que Sansón, decías tú. Sansón dijo, me levantaré y será como lo dice, pero él dice la palabra que no se había cuenta que Dios ya se había apartado de él. Sí, Sansón estaba seguro de que voy a salir y los voy a derrotar, y ya el Señor ya no estaba con él. Entonces, como mencionamos la cita en Proverbios, queremos andar en el fuego sin querer quemarnos, queremos jugar a que podemos, jugar a que nosotros somos O sea, quiero activar los muy las fuertes. feromonas, Ajá. quiero activar las hormonas y detenerlas yo. Sí, no se puede. Tienen que saciarse. Y entonces se cae en la fornicación, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Entra lo que es la masturbación y entra todo eso. El joven tiene que saciar porque ya despertó sus hormonas. Sí. Y dice, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:22, aquí nos habla en
del 21, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego en el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces la palabra huir significa alejarse, correr. O sea, no podemos estar como que, bueno, voy a jugar con la pasión, pero la voy a tratar de controlar. No, el Señor dice huye. Huye, no puedes estar jugando, no puedes estar porque, como mencionaba hace un momento Carla, el enemigo anda como león rugiente esperando la oportunidad en que nosotros le abramos la puerta Sí. y ya nos tomó y para que nos suelte eso es complicado, Sí. solamente un verdadero arrepentimiento. Pero cuando se cae en eso es difícil salir, es difícil superarlo solamente con la ayuda del Señor. Así es. Y siempre es como dice también bueno, me gustaría leerlo también en Hijo. 1 Corintios 7:32. Ujú. 1 Corintios 7:32 dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces aquí nos dice la primera parte del soltero. Cuando uno está soltero, bueno, solamente dice dos partes, solteros o casado. No dice el soltero y luego cuando tiene novia y luego cuando está, no. Dice el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y cuando te casas ya es otra etapa, no podemos estar de que, como lo que decía, el noviazgo no existe, en la Claro. Biblia no nos habla de noviazgo, solo nos habla de cuando estaba soltero y cuando tomaba a alguien por mujer ya Ujú. era su esposa. Entonces aquí nos dice que cuando nosotros somos solteros no podemos estar ocupándonos en quién va a ser la que, a ver, quién me agrada, quién me gusta. No, solteros estamos ocupados en las cosas del Señor. Y el Señor dice en otro pasaje que todo lo demás viene por añadidura. Así como con Isaac y Rebeca. Isaac no estaba preocupado Ujú. por quién iba a ser. O él ni siquiera, como decía Carla, él ni siquiera fue a ver quién era la que iba a ser su mujer. Ujú. Él estaba ocupado. Mandó y le trajeron a la que iba a ser mujer por propósito del Señor. Entonces todos aquellos que están en la casa del Señor se deben de ocupar en las cosas del Señor. Y el Señor les va a mandar a quien va a ser su pareja, a quien va a ser su compañera, su compañero, depende de si es hombre o mujer. Pero no nosotros debemos de preocuparnos porque a veces Ujú. también pensamos que, ay, es que si me la ganan, ay, es que mira, ella está bien guapa y me gusta mucho y no, mejor yo empiezo a tratarle para que otro no me la gane. No, y nos equivocamos pensando que nosotros Ujú. somos los que sabemos por dónde. Y también hemos visto muchos casos que nos Sí. equivocamos nosotros mismos escogiendo. Sí. Si escogemos nosotros mismos, nosotros no conocemos los corazones, nosotros no conocemos el futuro, nosotros no conocemos las vidas. Y el Señor sí, el Señor siempre quiere bendición para nosotros. Entonces, la clave es servir al Señor y el Señor nos va a dar lo que Él tiene para nosotros. Así es. Eso es todo lo que nosotros debemos de preocuparnos. Amén. Tremendo. Carlita o hermana Lupita. ¿Está Carla? ¿Tú, Carlita? Bueno, ahorita escuchando todo lo que estamos comentando, me viene a la memoria cuando José es tentado por la mujer de Potifar. Ujú. O sea, yéndonos a lo que estamos hablando, José no se dio el tiempo de a ver qué pasa, a ver hasta dónde llego, a ver si puedo. O sea, no, él dejó todo y huyó. O sea, si hubiera él cometido el error de, ay, pues bueno, poquito, o sea, él no hubiera podido salir, No. no hubiera podido escapar. ¿Por qué? Porque ya hubiera estado pecando. Y la palabra de Dios dice que él no tanto lo hizo por Potifar, lo hizo porque no quería fallarle al Señor. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, vamos a estar buscando siempre o sea, en todo, no dejar ninguna rendija por el cual Ujú. el enemigo, que el Señor lo reprenda, puede entrar. Entonces tenemos que tener cuidado, incluso hasta en lo que se habla, o sea, Ujú. porque hasta en lo que se piensa, en el pensamiento, en lo que se expresa la otra persona, porque también por eso puede entrar ahí pues sí, el pecado. O sea, el estar diciendo, ay, quiero, no sé, pueden estar platicando y Dios conoce los corazones, Dios sabe todo lo que hacemos. Ujú. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que sobre todo Dios nos va a juzgar.
porque tenemos un Dios que no se duerme, que ve todo. Pero incluso en lo que se habla, en las conversaciones, dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, o sea, hasta por el más pequeño detallito puede entrar por ahí que diga, ay, ya te quiero tomar la mano, ya te quiero besar, o sea, y ya empiezan a maquinar, empieza el enemigo a meter ideas, a meter pensamientos, a meter cosas que no es el tiempo de Dios para que todo eso esté en la mente. Entonces, hasta lo más mínimo hay que tener mucho cuidado en lo que pensamos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pedirle a Dios que tome y sujete nuestra carne en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Corazón. Aquí ahorita que estaba viendo este mensaje, lo de cuando José huye, ¿verdad?, de la esposa de Potifar, estamos hablando también de jóvenes o sea, de jóvenes espiritualmente firmes, que quieren agradar al Señor, que tienen su oído, como decía Jorge ahorita, que quieren agradar a Dios. Si está en su corazón el agradar a Dios, estamos hablando de jóvenes que van a oír la voz de Dios, que van a agradar, o sea, ellos van a estar pendientes de lo que la Escritura dice, pero hay que ver que también dentro del pueblo hay mucho joven que no está crecido No están espiritualmente, metidos. no están metidos con el Señor, y son los que están batallando ahorita. No pueden entender por qué el mundo se mueve a cierta dirección, por qué ellos sí tienen novio, por qué sí pueden hacer. O porque si yo estaba en otra iglesia y me dejaban tener tres dejaban. novias, vengo aquí a Jesucristo es mi rey y no me Sí, dejan. Sí, o sea, no lo pueden entender, pero es un obstáculo porque estamos viendo muchos jóvenes empezando sus vidas sexuales tan jóvenes, teniendo bebés bien jóvenes, sin estar preparados para llevar una familia. Estamos viendo niños, criando niños, y luego viene una generación que como no hay responsabilidad, crean irresponsabilidad. Son generaciones que traen más irresponsabilidad a los demás porque no hay un crecimiento, hablando fuera en el mundo. Y como dices tú, vienen a la iglesia, vienen de otras iglesias, vienen aquí, no se topan con que, porque bíblicamente no hay un respaldo que diga que pueden tener novio, que pueden tener este tipo de relaciones más. Aquí tuvimos un joven que tuvo como 7 años de noviazgo y su relación no era sana, ya no era sana. Entonces, a eso lleva, o sea, hay muchas experiencias que hemos visto de jóvenes que no pueden llevar una relación sana, no puede ser, y tampoco vamos a satanizar que sea malo que tengas un deseo. No, ahorita vamos a hablar de esa Porque parte eso, también. o sea, eso Dios lo estableció, pero Dios tiene un orden para todo, tiene su Exacto. tiempo para todo. Y ahorita que decían, cuando fueron a escoger su esposa, él esperaba en Dios, pero él estaba confiado en Dios. Su confianza estaba en Dios. Toda su mente, todo su ser estaba rendido al Señor. Pero ¿qué hay de los jóvenes que están empezando y que no tienen firmeza? Entonces aquí hace falta mucha dirección. Por aquí entran los papás a poner lineamientos. Todo joven necesita un límite, ponerle lineamientos, porque no debe de cruzarlos. ¿Qué consecuencias puede traer una decisión tomada fuera de tiempo? O sea, no esperar en el tiempo de Dios. Quizá en lo espiritual no lo va a entender, pero estar siempre sobre ello, estorbándole lo más que pueda, que esa es la labor de los padres. Lo que le decías a los chavos en la mañana. A lo mejor en la iglesia nosotros podemos dirigirlos, estar sobre ellos, que muchos papás a veces también se han molestado por esta razón, porque estamos, oye, no está bien, no lo hagas, procurando que no se pierdan, que no se vayan a salir, porque ya sabemos cuál es la consecuencia de un corazón frío y apartado del Señor. Como decía Jorge ahorita, caen en fornicación, se contrista el espíritu y se va. Entonces verdaderamente ya los ves apagados, ya no alaban, ya ni se paran, ya no hay reverencia para las cosas del Señor, les es molesto muchas veces. Entonces eso es lo que uno trata de evitar. Y en sus casas pues seguir, ¿verdad?, con esa lucha, permitir que no lo primordial, que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, el temor de Dios. Si eso abunda en sus corazones, si abunda el temor de Dios en ellos y siguen creciendo de esa manera, van a estar conectados con todos los siervos de Dios que fueron bendecidos de esa parte. Por eso Pablo, él tenía ese don. O sea, yo quisiera que fueran como yo, pero como no. Entonces, a lo mejor en el momento el joven no lo va a reconocer, como decía Jorge, sí, quieren pelear en sus propias fuerzas. No, yo puedo. No, yo no puede. O sea, sin Cristo, sin el Señor, nadie podemos. Desde ahí parte todo, que necesitamos creer que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en el Señor. Entonces hay que pensar también mucho también en esos jovencitos que uno sabe
Uno sabe que no están firmes en el Señor, que están luchando porque ven el comportamiento del mundo, ven cómo se mueven y ellos no entienden por qué no pueden seguir ese, pero por eso hay que estar alertas también los papás en su casa. Okay. Lo que mencionabas en la mañana con los chavos que decían, precisamente lo que citaste, lo que decía Jorge Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque la pasión no es igual al amor, la pasión es pasajera. Cuando la pasión se sacia, se terminó. Si el joven busca saciarse, toma a la jovencita, se mete con ella, se acabó. ¿Por qué? Porque era saciar su pasión, y es lo que Dios quiere evitar. Sí, De hecho, comentamos en la mañana con un joven que preguntaba, porque él tiene mucha curiosidad acerca de esto, de saber, oiga, ¿por qué? Porque es que si yo lo abrazo le digo, sí, mira, pero tú lo puedes hacer con inocencia, tarde o temprano vas a despertar. Tarde o temprano, por mucho que tú digas, no, es un abrazo sano, le estoy dando un abrazo sano, con respeto. Sí, pero tú te conoces, y tarde o temprano tanto andas, la cita que traía también ahorita, que se tomará el hombre fuego. Proverbios. Sí, sin que sus vertidos ardan. O sea, tanto andas y tanto andas, estás tentando, o sea, hasta que caes. ¿Qué va a pasar? Lo que dice Pablo, te vas a quemar. Te vas a quemar, o sea, es preferible seguir los lineamientos que Dios dice. Si quieres tener un matrimonio bendecido, es un orden. En el Señor no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden, y todo es de acuerdo a su palabra, todo a su tiempo. No adelantemos los tiempos. Entonces estamos viendo jovencitos de 12 años con novio, bien chiquitos. Tremendo. Voy a leer una cita y de aquí vamos a partir también, porque ya varios de ustedes dieron este comentario. En Cantares capítulo 8, versículo 4 dice la escritura: os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despiertes ni hagas velar al amor hasta que quiera. Es decir, que no te metas en cosas que no están en tu tiempo, están fuera de tiempo. ¿Qué es lo que está fuera de tiempo? Primero, no tienes el don de continencia. Segundo, no estás preparado para casarte, estás muy chico, no tienes un sustento, no tienes un trabajo, no tienes un respaldo para darle a esa doncella. Hay tribus existentes todavía en Sudáfrica que se paga una dote por la doncella, como se hacía en el Antiguo Testamento, que antes se le pagaba al padre una dote de 50 piezas de plata. En aquel tiempo pues era el valor que se le daba a la doncella. Hay tribus en las cuales se pagan dotes por la doncella, dándole el valor. Y lamentablemente hoy en día tenemos una sociedad donde las jovencitas no se dan valor a ellas mismas. ¿Sabes qué? ¿Cuánto vale, por ejemplo, hay una tribu en Sudáfrica, se llaman los Maui? Esta tribu tienen por bien darle una dote al padre, valorando a la doncella, no sé, lo multiplican o lo ven en vacas. Si se le dan muchas vacas, quiere decir que la doncella tiene mucho valor, mucho precio. Depende de lo que el padre pida. Sabes que mi hija es obediente, mi hija es cuidadosa, se ha guardado y todo, entonces tú tienes que pagar un precio por ella. No es que te la esté vendiendo, sino que tú estás valorando lo que ella hace. Hoy en día, los jovencitos, ¿sabes qué? Vamos al motel. ¿Cuánto vale esa doncella? 200 pesos, 180 que cobra el motel. ¿Qué dignidad o qué valor se está dando? ¿Por qué? Porque están haciéndolo antes de tiempo, están haciéndolo. Eclesiastés capítulo 3, la escritura dice que todo tiene su tiempo, todo. Tiempo para estar soltero y tiempo para casarse. Entonces, no despiertes el amor fuera de tiempo. No despiertes el deseo sexual fuera de tiempo, antes de tiempo. Y más adelante vamos a tener otro pedacito de algo precioso que vamos a ver si existe una relación, digamos así, de noviazgo en la iglesia, ¿cómo debe de ser? Vamos a verlo bíblicamente, cómo Dios establece que eso debe de ser. Pero aquí vamos a tocar este tema. No despiertes el amor antes de tiempo. Jorge. Sí, la palabra, nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra del Señor no se equivoca. Entonces, aquí el Señor nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces, hay tiempo para que nosotros disfrutemos nuestra niñez, disfrutemos nuestra juventud,
disfrutemos nuestra edad adulta, disfrutemos nuestra pareja ya casados. Entonces, si nosotros nos brincamos una de esas etapas, algo va a salir mal. Así es. Sí, porque hemos visto en esta generación, vemos cómo se adelantan y de repente salió embarazada y se arruinó su juventud y ahora como ya no tiene el sustento, no tiene cómo darle sustento a su familia, pues se mete a la casa de sus papás y no tiene cómo darle a sus hijos y son problemas que se vienen uno tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque se brincaron los tiempos del Señor, porque no se llevó un orden. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Entonces, si nos brincamos el orden del Señor, toda nuestra vida vamos a batallar, vamos a estar, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no? Andan batallando con la persona que se unieron porque, ay, es que no quiere nada con el Señor y le dicen, es que te hubieras esperado, nada más. Claro. Entonces, es una vida que va a llegar problema tras problema tras problema porque no esperamos el tiempo y la respuesta del Señor. Claro. Entonces, siempre hay que preguntarnos, bueno, algo que siempre aprendí de mi papá, le doy gloria a Dios por la familia en donde me puso, porque mi papá siempre que yo iba con él a decirle algo, o sea, decirle algo que una pregunta que tuviera o algo, siempre me decía, él me hacía esta pregunta muy sencilla, pero muy que me ponía a pensar, porque, digamos, yo le preguntaba, ¿se puede tener novia a los 12, 13? Una pregunta así, y él me decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, con esa pregunta ya, o sea, ¿para qué? Tremendo. O sea, ¿para qué vas a tener novia a los 12, 13? Wow. O sea, hay un propósito para que, Sí. nada más para andar ahí en la carne. Entonces, siempre debemos de preguntarlos, ¿glorifica al Señor lo que voy a hacer? Sí. A ver, tener novia a los 15, 16, tomar la mano, ir abrazados, irnos a besuquear a un cine, irnos a besuquear a donde nadie nos ve, ¿glorifica al Señor? No, entonces no lo debo de hacer. Ah, pero si yo me espero y me caso cuando tenga mi tiempo, cuando tengo estabilidad para una familia, ¿glorifica al Señor? Claro que glorifica al Sí. Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el matrimonio es honroso. Así es. Entonces, si nos esperamos, si nos guardamos, y siempre preguntarnos en todo lo que vayamos a pensar, ¿agrada al Señor? Entonces, si la respuesta es sí, adelante. Si no agrada al Señor, detenernos y ya nos vamos a evitar de problemas de dificultades y andar Así batallando. así es, tremendo. Carlita o la hermana Lupita. Bueno, traigo también aquí una cita en Eclesiastés 11:9, hablando relacionado con lo que está comentando Jorge. Dice la palabra de Dios, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, dice la palabra de Dios que nosotros cuando somos jóvenes, pues tenemos esa misma la palabra de Dios comenta un poquito más adelante que todo tiene su tiempo, ¿sí? Cuando es el tiempo de la juventud, sí hay energía, podemos estar alegres, podemos convivir, podemos salir, pero aquí hace un énfasis, dice la palabra de Dios, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, tenemos que tener en cuenta que sí podemos hacer lo que está permitido dentro de los parámetros que ahorita comentaban. Si hay un orden, si hay una convivencia sana, pero sin tener ese contacto que vaya a abrir una puerta al enemigo, podemos hacerlo, o sea, glorificando, como comenta Jorge, al Señor. Sí se puede tener una amistad con la persona, como comentaban, que no es malo tener un sentir hacia alguien, simplemente sujetar nuestra carne al Señor para no dar entrada al enemigo, que el Señor lo reprenda, porque sobre todo lo que hagamos, Dios va a juzgar. Ah, no, es que tú, o sea, no podemos decirle, ay Señor, ¿por qué estoy pagando esas consecuencias? No, o sea, el Señor va a decir, es que tú te brincaste una etapa, es que tú te metiste con la persona incorrecta, es que no te esperaste que yo te mandara a tu siervo, es que a lo mejor sí era la persona, pero tú te adelantaste y caíste en fornicación y ya tuvieron un hijo, ya no puedo yo bendecir ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ya es fuera de lo que Dios estableció. La palabra de Dios dice en Génesis que la familia es bendecida, el propósito de Dios es que un matrimonio, una familia crezca,
que el Señor establezca en un hogar un sacerdote, etcétera. Comenta muchas bendiciones la palabra de Dios acerca de la familia, pero cuando lo hacemos en el tiempo de Dios, no cuando nos salimos de sus planes por estar desesperados, por estar en la carne, porque yo he visto muchas jovencitas que ya su vida es amargura completamente, porque se brincaron una etapa que no es, a lo mejor el muchacho ya está ni está con ellas y ellas viven en amargura. ¿Por qué? Porque ya tienen un hijo de por medio, pero se fueron con los papás, pero o sea, como comentaba Jorge, es un desorden, pero todo por hacer las cosas fuera del tiempo de Dios. Si se hubieran esperado a lo mejor 1, 2 años, 3 años, 5, o sea, el tiempo que el Señor tenga, porque no hay aquí en la iglesia, no hay que, ya se le fue el tiempo, no, o sea, porque el tiempo que los hombres, que uno como humano maneja, no es el tiempo de Dios. No podemos decirle a alguien, ya te quedaste, no, porque no sabemos si Dios, así como con Isaac y Rebeca, en un mes ya tiene su siervo y ya se va a casar, o sea, no podemos pensar así como el mundo lo hace. Sí, corazón, hermana Lupita. Sí, así es. La vida en Cristo, como decía Jorgito, todo es por etapas. Y sí es cierto, hemos visto jóvenes que empiezan, como se han brincado varias etapas, los vemos con dificultades porque no tenían la madurez para tener esta responsabilidad de tener una familia, de tener un hijo, no estaban preparados para recibir y crecer una familia. Entonces, de momento les llega todo de golpe, porque caen en fornicación, y eso es lo que la palabra por medio, nuestro Señor, por medio de la palabra, está queriendo evitar, que se brinquen etapas y vengan esas amarguras que muchas de las veces pasan y acaban muchas de las veces hasta en divorcio, porque como empezaron una etapa en matrimonio fuera de tiempo, muy jóvenes, empiezan las discusiones entre ellos mismos y es un desastre total. Vemos matrimonios destruidos, familias destruidas, todo por brincarse etapas en su vida. Sí, es tremendo. Estamos hablando de algo real, algo que estamos viendo, algo serio. Cuando empiezan a agarrarse la manita, luego brincan a otra cosa y terminan cargándose en caballito, pues ya estamos hablando de cosas muy fuertes, muy grandes. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender, algo que el Señor nos dice a nosotros. Jorge mencionaba, vas a andar en fuego y no te vas a quemar, Proverbios dice. El don de continencia, vas a poder resistir. Carlita dijo, José salió huyendo. ¿Por qué? Porque no quiso. La hermana Lupita en la mañana comentaba con los jóvenes que nos vamos a la plaza, van conmigo, y decía, huye de las pasiones juveniles, huye, corre. Entonces, estamos hablando del noviazgo que el mundo maneja, no es lo que la iglesia de Cristo tiene. Existe un salmo poderoso y te lo voy a decir a lo que mencionaba Jorge hace rato. En el Salmo 37:4 dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, tú te metes con Dios con todo tu ser y le dices al Señor, Señor, yo necesito un varón, un siervo para mí. Señor, yo necesito una sierva para mí, siendo tu varón. Entonces, tú te deleitas en Dios, tú buscas a Dios y Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir y te va a dar el hombre exacto que tú necesitas, la mujer exacta que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios le dio a Isaac la mujer correcta que él necesitaba. Dios le dio a Jacob la mujer perfecta que él necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Entonces, si nosotros entramos a los tiempos de Dios y entramos a los planes de Dios, nos va a ir bien. Uno de los problemas más grandes que mencionaba Jorge ahorita es brincarse las etapas o no obedecer lo establecido por Dios. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto dando vueltas sobre el mismo lugar porque no querían acatar los mandamientos del Señor. No querían acatar los lineamientos de Dios. Entonces, tú te sales de los lineamientos y vas a andar batallando. Vas a andar, mayormente cuando se unen en yugo desigual, mencionaba Carlita. En yugo desigual. O sea, te buscas una joven del mundo o un joven del mundo que no tiene el temor de Dios. ¿Y qué va a pasar?
va a terminar por sacarte de la iglesia. Va a terminar porque te conviertas a su religión. Si en este caso te casas con un católico, va a terminar bautizando a tus hijos, conociendo tú la verdad. ¿Por qué? Porque desobedeciste los mandamientos de Dios, los pasos que Dios tiene. Te saliste del lineamiento. Y siempre que alguien se sale del lineamiento de Dios, le va mal. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás tenía su orden en el cielo establecido. ¿Qué hizo Satanás? Se salió del orden. Dice la Escritura que quiso ser igual que Dios. Entonces brincó los lineamientos. ¿Y qué pasó con él? Dice la Escritura que fue arrojado. Y después de ser el ángel, el querubín protector más hermoso, dice la palabra que Dios lo convirtió en espanto. ¿Por qué? Por salirse de los lineamientos, por salirse de lo que Dios estableció. Mencionaba algo Carlita y lo voy a profundizar. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice la Escritura: y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y le dijo Dios: fructificaos y multiplicarse. Aquí tengo que tener mucho cuidado para no salirme de la doctrina, de la enseñanza, porque dice se fructifiquen. Versículo Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo Dios: fructificaos y multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven de la tierra. Preguntaba Jorge, que el hermano Meléndez, que está dormido esperando el arrebatamiento de la iglesia, gloria al Señor por la vida del hermano, le decía a Jorge: ¿para qué? Si quieres tener una noviecita a los 12, 13, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí Dios dice cuál es el fin. Y no me voy a ir, no va a salirme de la doctrina, voy a ir a Proverbios también. La doctrina dice: ¿cuál es el fin de que un hombre y una mujer se unan? Procrear. Aquí rompemos la basura del LGTB y lesbianismo y homosexualismo, rompemos toda esa basura. El propósito de Dios, que un hombre y una mujer se junten, es multiplicarse, procrear. Entonces, estamos hablando de que ¿para qué te vas a tener, lo que decía Jorge, ¿para qué vas a tener una nuevecita? La nuevecita se tiene porque va a haber un futuro. Se va a planear tener hijos, se va a planear tener un matrimonio, tener una familia, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar el tiempo de Dios, tenemos que movernos en los lineamientos de Dios, tenemos que deleitarnos, como decía Jorge hace rato. Alguien que, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:32 que leyó Jorge, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo hará el Señor. Asimismo el soltero se va a preocupar por honrar a Dios, por agradar a Dios. Pero cuando viene el tiempo de que se casa, ya su preocupación o su prioridad va a ser su esposa o su esposo. Y el mismo Señor lo explica. Entonces, ¿qué sucede? Viene congoja, viene aflicción. Y lo que dice Pablo: yo quisiera evitarles todo esto, por esto. Y la fornicación, el Señor habla todo esto porque no quiere fornicación en la iglesia. La iglesia de Cristo no es ni una cantina, no es ni un salón de baile donde tú vas y conoces a una muchacha y te gusta y te acuestas con ella. La iglesia de Cristo es casa de Dios y puerta del cielo. No se mueve como se mueve el mundo. Es completamente distinto, es completamente diferente. Entonces, dice la Escritura: varón y hembra los creó, fructifiquen, multiplíquense. Entonces es algo tremendo, algo que mencionábamos ayer, que veníamos caminando, veníamos en la ven. Es multiplicarse, es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a tener otra generación y otra generación y otra generación, lo que Dios estableció, lo que Dios dijo. Es algo tremendo. Jorge. Sí, cuando se sigue el orden del Señor, es lo que se transmite a la generación que viene. Por ejemplo, si alguien se brinca ese orden y su vida va en desorden de problema en problema, sus hijos van a ver cómo fue su vida y tristemente va a seguir una generación igual como la llevó. Pero ¿qué pasa si el matrimonio principal fue llevado con orden? A sus hijos les van a transmitir el orden de Dios y luego se va a transmitir el orden de Dios.
¿Por qué? Porque se va a enseñar conforme a lo que uno está viviendo. Es como si yo quisiera enseñar algo que no estoy viviendo, pues el niño va a decir, no, pues es que como si tú no lo, si yo no lo veo en ti o en el, Ujú. no puede ser. Y siempre, bueno, Dios bendice cuando el matrimonio es en orden. Dice en Ujú. Eclesiastés 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Ujú. Entonces aquí el Señor, bueno, haciéndolo, adaptándolo en el matrimonio, siempre en el matrimonio hay uno a lo mejor que le ayuda al otro. Si uno batalla, bueno, pues el otro lo impulsa para que, Dios es perfecto. Qué bueno que mencionas eso. sí, Dios es perfecto. Dios pone a dos personas distintas, completamente. A veces en los matrimonios uno es más ordenado y el otro no. Pero lo que mencionaba mi esposa tiempo atrás, lo que a uno le falta, el otro lo complementa. Porque Dios es perfecto. Si fueran iguales los dos, no funcionaría. Sí, sí, continúa, sí, el Jorge. Señor tiene la persona que nos va a complementar perfectamente, porque Él sabe en lo que nosotros necesitamos ayuda Así es. y el Señor sabe en lo que nuestra pareja necesita ayuda. Entonces Él nos pone para que nosotros seamos ayuda el uno del otro, Así ¿sí? es. Y si se hace en desorden, pues muchas veces duran poquito y ya no están. ¿Por qué? Porque no eran Exactamente. el uno para el otro, no era el complemento, no era el Señor el que tenía. ¿Por qué? Porque no se ayudaron, cada quien vio por lo suyo. Es lo que se ve últimamente, un egoísmo en que nada más se busca lo de uno solo. Se casan, pero se sigue buscando nada más lo de uno solo, y es por eso que los matrimonios se van separando, porque no luchan por el bien de los dos, el bien común, no buscan el bien en conjunto. Entonces, como se vive en egoísmo, se vive nada más en lo que yo, porque se formó desde egoísmo nada más en satisfacer mis deseos, nada más satisfacer mi carne, desde ahí va mal. Y tristemente los matrimonios sin Cristo, como vemos en el mundo, como ya duran bien poquito los Sí, matrimonios, ya sí. es raro ver Hasta en la plaza tienen un cómo, anuncio que dice ahí, divorcio sí, express. divorcios express. ¿Por qué? Porque Tremendo. ya es algo que te divorcian en 15 minutos, ya eres libre para buscarte otro, y si no, pues Wow. otro y otro. Entonces, Tremendo. en el mundo vamos a decir que es normal porque el mundo cada vez va peor, peor, peor. Es la profecía, así dice la palabra, que como en los días de Noé, así va a ser, tiene que ser y no podemos detenerlo. Pero en la iglesia de Cristo eso no puede entrar, porque la Ujú. iglesia de Cristo, dice el Señor que les dijo, mirad, las sendas antiguas, pregunta cuáles son y tienes que andar por Así ellas. es. Sí, entonces el Señor nos dijo que como la iglesia, como el mundo se iba Mover. a ir perdiendo cada vez más, también la iglesia, no, pues no No. dice el Señor ni modo, también la iglesia, no, dice, tú vas a ver, pero tú pregunta cuáles eran los caminos antiguos y Ujú. tienes que andar por ellos. ¿Cómo era que antes se pagaba, como usted comentaba, un precio Otro, para... así Y es. ahora ya no, ya las mujeres ya no se van a pagar un precio, ellas son las que se De ofrecen hecho, muchas de veces. hecho ha cambiado, Jorge, pero sigue haciéndose. ¿Por qué se hacen las bodas? Las bodas, el padre del hombre está obligado para asistir en los gastos, comprarle el vestido a la novia, hacerle la cena. ¿Por qué? Porque le está dando el valor. O sea, es lo mismo, ¿sí me entiendes? De otra manera distinta, pero en culturas diferentes se hace lo mismo. Sí, continúa, Jorge. Sí, ahora ya no se quieren hacer bodas, ya nada más firmamos y ya nada más. ¿Por qué? Porque no se quiere pagar un Ujú. precio, no se quiere ir más allá de lo que cuesta. Pues sí, debe ser un sacrificio Claro. para demostrar, como usted decía, no es para comprarte, es para demostrarte Tienes un que te valor. doy un valor, Ujú. que vales para mí. Así ¿Sí? es. Entonces, en esta generación tristemente ya es muy raro, ya se casan cuando se aburren de novios, duran 6, 7 años, ya nos aburrimos de novios, ya Dices, estamos ¿ya para más qué nos grandes, ya no casamos? vamos a salir tanto de fiesta, pues bueno, ya vamos a casarnos, ya para entrar a la etapa de la tranquilidad, ya. Tremendo. Entonces es lo que se está viendo hoy en Así día, es. ya no se casan por, ay, vamos a nuestro matrimonio, vamos a empezar nuestra casa, no, se casan cuando ya tienen casa, cuando ya tienen hijos, cuando ya vivieron juntos. Entonces ya es muy diferente a lo que el Señor Así dice, a es. lo que el Señor ordena. Así es, tremendo. Carlita.
Bueno, y es muy importante lo que comentaba Jorge acerca de la generación que vamos a dejar. Yo la otra vez estaba platicando con él y le decía, es que ¿cómo es posible? Dice la palabra de Dios que después de la generación de Josué había una generación que no conocía. O sea, yo digo, ¿cómo es posible si sus padres, sus abuelos les debieron haber inculcado, mira, el pueblo de Israel pasó por esto, pero Dios lo sacó? O sea, tantas cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y yo le decía a Jorge, es que no es posible, o sea, y es lo que tristemente se está viendo ahorita. Sí. O sea, estamos creciendo en una generación primero sin temor de Dios, o sea, Ujú. que no conocen, que no saben quién es Dios, no saben a qué vino Cristo, sin valores, sin moral, o sea, ya la generación, eso es en el mundo, pero Ujú. en el En la cristianismo iglesia. también se está viendo, o sea, una generación que los hijos vienen a la iglesia y no saben a qué vienen, no saben a Ujú. quién vienen a adorar, o sea, que los jóvenes vienen y piensan que vienen a buscar a ver a quién les Como gusta, de cacería, ¿no? a quién van a ponerle tacha o no sé, Ujú. este, Tachita dijo que él. sí, o sea, no saben a qué vienen, como Tremendo. comentaban hace ratito, se viene pues a adorar a Dios, nos venimos a deleitar y Ujú. dentro ya de cuando todo eso se ha cumplido, el Señor va a ver, esta jovencita me quiere agradar, esta jovencita me sirve, esta jovencita es temerosa de Dios, Ujú. voy a darle lo que su corazón anhela, pero conforme a lo que yo tengo Así para es, ella. al plan. Entonces, o sea, es nuestra responsabilidad ahora Ujú. como esta generación que estamos continuando, la generación que vamos a dejar, o sea, ¿cómo la vamos a dejar? Sin tener conocimiento de Dios, sin saber que Cristo viene, o sea, cosas tan Ujú. fundamentales que a veces si le pregunta a un niño de 12 años no lo saben. Ujú. O sea, no saben que va a haber un arrebatamiento, no saben que Cristo viene, no saben que a qué vino Cristo, o sea, Ujú. cosas tan sencillas que como padres nosotros tenemos La la obligación. obligación de Ujú. parte de Dios, porque pues si no, ¿para qué Dios nos los puso? O sea, Ujú. Dios no nos pone un hijo para que ahí se ande solo y que el mundo lo críe, porque si nosotros lo dejamos a los niños, el mundo los va a abrazar y los va a envolver. O sea, yo lo veo todos los días lo veo con mis niños, con mis Ujú. alumnos. He tenido dos, tres alumnos que son cristianos Ujú. y se guardan y, Miss, yo no puedo hacer esto, Miss, y yo sí, está muy bien, sí. Cuando viene que, no sé, la maestra de artes y viene que con lo de Halloween, ellos saben y yo les pregunto, ¿quién te enseña? Ah, mi mamá, es que mi mamá me lleva a la iglesia y son contados, o sea, dos, tres he Ujú. tenido que digo, ay, o sea, me da gusto Sí. que sí hay papás que sí les inculcan, pero tristemente a veces es el extremo completamente que los papás los dejan hacer todo, pero todo parte de que desde la juventud no Ujú. hubo un temor de Dios, no hubo una consagración y Ujú. se va repitiendo el patrón, se va repitiendo la maldición, o sea, de fornicación, se va repitiendo todo esto. ¿Por qué? Ujú. Porque desde la juventud no hubo una entrega completamente al Señor. A lo mejor se vino a la iglesia, ay, dice la palabra de Dios que va a haber hombres que van a tener apariencia de piedad. Ujú. O sea, ay, a lo mejor déjame finjo unos meses y ya me lo gano y ahora sí cuando ya estemos casados, como ya no hay vuelta atrás, pues ahora sí le muestro quién soy. A lo mejor, este, por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser guiados para que Dios nos muestre quién es la persona ideal para nosotros, la persona que Él tiene, no la persona que yo quiero, la persona que yo me he hecho en mi carne, Ujú. porque lo que la carne quiere es completamente opuesto a lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Corazón. Así es, muchas de las veces lo que dice Carieta tiene mucha razón y siempre lo hemos creído así. Nosotros creo que desde que empezó la iglesia hemos querido tener mucho cuidado con los jóvenes. Ujú. Yo particularmente creo y es así, que son la generación, la iglesia a futuro. Así es. Y creo que siempre hemos querido guardar los jóvenes, por eso siempre estamos sobre de ellos.
¿cómo estás? Siempre andamos, ¿cómo andas? Aquí están Porque estos dos nos, jóvenes, es la generación futura. sí, o sea, nosotros queremos ver jóvenes bendecidos, que no, pero el diablo, el Señor lo reprenda, o sea, los ha arrastrado. Ujú. Desafortunadamente hemos tenido muchos jóvenes, hemos visto cómo, porque es cierto, esto es de dos partes, no solamente es la iglesia, sino también fomentar el temor de Dios, los lineamientos, enseñarles la moral, la escritura. Lo que tú platicabas hace poco, el testimonio, y lo vimos en el pueblo judío, donde Ujú. dice que la escritura les pondrás que En las puertas en de las tu puertas de casa, tu en los casa. dinteles. Y Ujú. viendo ese documental que estábamos viendo, vemos cómo ellos ponen esa, Es el Torah en la una... Torá en un Ujú, rollito, ujú. la tienen todo, la tienen a la entrada de En su sus puerta, casas, los la judíos. tienen. Ujú. Entonces, Porque no es so- algo que se les inculca a los niños se desde inculca, o pequeños. sea, si es cierto que la palabra dice que instruyas al niño en su camino y no se Así apartará, es. pero no es como que nada más los traigas aquí en la dominical y lo poco que agarran y se acabó, No. no, llegan a su casa y en su casa también, hijo, si ya saben leer, hijo, ya leíste, o hablarles de la escritura, tienen Ujú. que tener ese culto en el hogar donde ellos Ujú. crezcan en el conocimiento de la palabra también y van creciendo hasta que llegue la juventud. Si tú los dejas así y en la juventud le quieres poner todas las leyes encima, No. no la van a acatar, Así es. porque ya crecieron sin un fundamento. Así es. El fundamento es desde que son Está niños, tremendo. ¿verdad? Wow. Diciendo, mira, el temor de Dios, lo que sea Carlita ahorita, no los puedes dejar porque por algo se los dio el Señor. Están ahí, dice que salvaría criando hijos. No es alimentándolos, no es dándoles alimento, porque de eso Dios toma cuidado. Nosotros es llevándole la escritura, que es lo que le va a llevar a la vida eterna. Y no solamente cuando llegue la juventud, si tú ya los creciste en ese conocimiento de la escritura, ellos van a estar crecidos, alimentados espiritualmente. Entonces en lo espiritual van a poder esperar en su pareja. Van a estar firmes. Porque un siervo, para esto tiene que tener corazón de sierva a ella. Así es. Dios no le va a dar un siervo a alguien que no es Un sierva carnal. y al revés. Así es. No va a hacer sufrir a un siervo Así con es. alguien así. Entonces no puedes pedir un siervo si tu corazón no está rendido al Señor completamente, Así es. ni tu oído espiritual va a estar abierto si no estás lleno del Señor. Y para eso están los papás, pero es algo también que el enemigo ha traído mucho en el afán que tienen los papás en los trabajos. Entonces han olvidado mucho de checar si muchas de las veces yo creo que se hacen tareas de la escuela que también son importantes, pero es muy importante saber qué conocimiento tienen ellos, Ujú. lo que decía Carlita ahorita, ¿saben a qué vino Cristo? ¿Saben a qué nos venimos a reunir a la iglesia? Porque muchos de los niños los veo que dicen, vengo con mi amiguito, ¿verdad? Que dicen, van y andan jugando, a lo mejor vienen nada más a jugar con ellos aquí, a correr. No, qué bueno que tengan esa amistad, esa coinonía que dice la escritura también, que nos veamos, que convivamos, pero lo primordial es venir a adorar a Dios y cerramos la Biblia aquí, pero la volvemos a abrir en nuestra casa. Hijo, ya sabes que dice la escritura, ya leíste, tienes una duda, porque si ellos van creciendo con ese fundamento, Ujú. no van a tener congoja a sus papás tampoco. 22:6 dice, instruyan en su camino. Y cuando sea viejo, cuando sea grande, no Sí, se va a pero, apartar. pero no solamente en la escuela dominical de las iglesias, Ujú. porque a veces piensan que vienen, se sientan aquí y es todo, no, es seguir en su casa, Ujú. es andar por la calle donde andemos siempre pensando en la escritura, porque el Señor nos la trae siempre donde quiera que Así andamos, es. Dios nos habla en todo momento. Es bonito lo que el pueblo de Israel hace, recordando que la escritura debe estar en cualquier parte, Así es. ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las partes que nosotros hemos querido que los jóvenes entiendan, nomás que a veces los papás lo ven como algo muy duro, luego vemos cómo los sacan de aquí molestos y los vemos después pues Haciendo, apartados, wow. desafortunadamente, y nos da mucha tristeza Sí. porque iban bien encaminados, van caminando bien en el Señor, creciendo, y los apartan, los papás se los llevan, y desafortunadamente muchas de las veces acaban hasta apartados del camino del Sí, Señor. terrible. Sí. A lo largo de estos 20 años que vamos a cumplir de ministerio, Dios me ha enseñado muchas cosas. Y una cosa, Jorge, que vamos a tocar ahorita. Si hay un noviazgo en la iglesia, debe de ser de la siguiente manera. Tiene que ser un noviazgo de compromiso. Decir, ¿sabes qué? Porque han venido a lo largo han venido varios a hablar conmigo, tú fuiste uno de ellos. Oiga, ¿sabe qué? Me gusta fulanita. Y pues yo quisiera que ella fuera mi esposa. Ok, no hay nada de malo en eso, absolutamente nada. Es algo precioso porque para mí como pastor es mucho mejor que un joven de la iglesia se fije en una jovencita de la iglesia. Mucho mejor que ponga sus ojos en alguien mundano. No, no es correcto. Entonces,
El asunto es que han venido, de hecho, dos chiquillos, tenían como 9 años, dos chiquillos, fueron a la oficina, allá en la bodega, y luego me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Le digo, sí, pásenle adelante, sientan los dos chiquitillos ahí. Es que, ¿sabe qué? Ella me gusta y yo quiero casarme con él. Le digo, ok, qué bien, me parece correcto. Dice, sí, claro que sí, vengan a hablar conmigo dentro de 10 años y luego ya vemos cómo le hacemos. O sea, el problema no es que te guste alguien en la iglesia. Qué bueno, mejor que te guste alguien en la iglesia. El problema es que tienes que esperarte. Cuando llega tu tiempo, por ejemplo, tuvimos un caso aquí de una jovencita que vinieron a hablar conmigo y me sabe que nos queremos casar. Ok, vamos a darle tiempo. Vamos a dar, no sé, trátense como hermanos. Aquí vamos a hablar de esto porque es algo muy serio para no salirnos de la doctrina. Trátense como hermanos. ¿No dice la escritura que no hay mejor amigo que un hermano? O sea, te voy a tratar como mi hermano. En el momento, lo que tú decías en la mañana, corazón, ahí con los jóvenes. Te estoy tratando, voy a darme cuenta quién eres, cómo reaccionas, qué gustos tienes, todo. Te estoy tratando. No necesito agarrarte de la mano, necesito irme, porque te estoy conociendo. Entonces, ya conociéndote, pasa el tiempo, tú dices, ¿sabes qué? Es que ese como es él, como piensa, como hace las cosas, es el hombre que yo quiero. Señor, lo voy a poner en oración. Si él es para mí, tú vas a acomodar todo. Cuando vinieron estos jóvenes, me dijo el joven, quiero casarme con ella. Ok, vamos a dejarlo y vamos a poner en manos de Dios. Si eso es para ti, nadie lo va a mover. Pero te voy a decir algo. Si esto no es de Dios, como decía Carla de Isaac y Rebeca, si esto no es de Dios, va a venir otro changuito y te va a mover el tapete y se va a deshacer. ¿Por qué? Porque no es plan de Dios. Entonces, si hay un noviazgo en la iglesia, Jorge, tiene que ser para matrimonio. Tiene que ser algo serio. No puedes estar jugando, tentaleando con una y con otra. No. Tiene que ser algo, si estamos hablando de alguien ya maduro. Alguien maduro. Adelante, Jorge. Yo, bueno, tomando como base lo que usted dice de tener que esperar a que el Señor nos responda, el ejemplo que hice de los niños que fueron a hablar con usted, que les Sí. dijo en 10 años, uno de los frutos del Espíritu Santo que habla en Gálatas 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ser pacientes para lo que el Señor tiene para nosotros. Así es. O sea, si nos desesperamos y vamos a buscar, tenemos el 100% de probabilidad de equivocarnos. Así es. Entonces la paciencia es un don, un fruto que el Espíritu Santo se hace presente en nuestros corazones, y luego dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y luego dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. O sea, si estamos en Cristo, los deseos de la carne ya no tienen autoridad sobre nosotros, ya no gobiernan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en paciencia esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Así es. Y cuando llega el tiempo que el Señor nos responde, es nada más, como usted dice, el noviazgo es cuestión de un compromiso, porque ya conocemos a las personas que tratamos. O sea, es importante también conocer a la persona con la que se va a realizar Exacto. el compromiso. Pero no conocerse de primero me la voy a abrazar a beso. No, o sea, Voy a conocerla probar sus besos, sí, a ver si sus labios casan con los míos. sí, Y ya. conocerse, No estamos hablando de eso. conocerse en cuestión de que le Y gusta, tengo sí, que decirlo y tengo que mencionarlo. Ujú. Ponemos tu caso. sí. Tu papá y tú viniste con tu papá. ¿Qué le dijiste a tu papá? Papá, me gusta esa güerita. ¿Y lo que te dijo tu papá? Habla con el pastor. Vienes conmigo, tú y tu papá. ¿Sabe qué pastor? Este muchacho dice que le gusta la güerita, o sea, Carla. Digo, qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Yo te dije que no. Dije, vamos a esperar. Trátense, ¿cómo te dije? Trátense como hermanos en Cristo. Sí. ¿Te acuerdas? Ujú. Entonces, ¿eso qué es lo que sucedió? Adelante, Jorge. Sí, porque debemos de obviamente conocer a la persona, si teme a Dios, si servimos de igual manera al Señor, si estamos los dos enamorados porque si las dos personas están enamoradas de Dios,
van a amarse entre ellos dos y Y van va a a haber servir al fidelidad, Señor. va a haber respeto, va a Ajá. haber todo. Y lo demás de ahí se deriva y ya no hay Así es. preocuparse de nada más. Entonces es importante conocer a la persona, pero conocerse como amigos, así como a todos los demás amistades de hermanos en Cristo. No tratarlos como alguien diferente, como que ya no, porque ya está para mí. No, o sea, somos amigos y si el Señor tiene a ti para mí, ahí ya de ahí nadie se va a mover, porque es el miedo de ahora de la generación. No, es que a mí me gustó desde los 15 y de aquí a los 25 que me gradúe, híjole, 10 años, no, pues mientras la parto dándole unos besos para que ya sepan que ya, Fíjate no. bien lo que acabas de decir. Jacob, ¿cuánto tiempo esperó? Dice la escritura que trabajó primero 7 años y no tenía contacto ni relación con ella. Después le dijo su suegro, ¿sabes qué? Otros 7. Trabajó otros 7, 14 años y luego después otros 7 años, porque hubo ahí algo que no fue correcto. Entonces, para que tener a esta Raquel, ¿qué sucedió? No, a Rebeca, ¿verdad? ¿A Raquel o Rebeca? No, Jacobi. Jacoba Raquel. Ok. Para tenerla, ¿qué pasó? Tuvo que esperar 21 años. 21 años. Pero ahí estamos hablando de que de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Un plan tremendo. El plan que Dios tenía contigo y con Carlita, lo estamos viendo. Un plan poderoso. ¿Me entiendes? Mencionaba que las siguientes generaciones, ustedes son la siguiente generación. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. ¿Pero por qué? Yo tuve que hablar contigo y tu papá y yo hablamos contigo. ¿Sabes qué? Sí, está bien que te guste esa güerita, pero espera el tiempo de Dios. Espéralo. Y ya Dios va a acomodar todas las cosas. Sí, continúa. Sí, es una parte fundamental, así como comentaba la hermana Lupita, la iglesia bueno, la casa es una extensión de la iglesia, o sea, es llevar lo que se nos enseña, lo que vemos en la escritura a nuestros hogares, porque muchas veces pensamos que, bueno, la casa es un receso de la iglesia, ya lo que se vio ya aquí vamos a brincarnos un poco las reglas, ya aquí invítate a la muchachita y aquí vean películas, no, o sea, no puede ser como un descanso de las reglas o de los parámetros establecidos por el Señor. En la casa debemos de respaldar lo que se nos enseña, lo que vemos a la luz de la Escritura. Porque, como comentó usted, de cuando mi papá también detrás de mí, no me dejaba. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque así debe de ser. Claro. Nosotros somos jóvenes y queremos hacer y deshacer. O Así sea, es. ¿por qué? Porque es una etapa que no medimos las consecuencias, Ujú. nuestros actos, se nos hace fácil y para eso Dios puso a nuestros padres, para que nos guíen, para que nos instruyan en el Así camino. es. Porque es una etapa en la que el Señor nos dijo, bueno, desde niños instrúyelo y cuando sea grande no se apartará de él. Así Entonces, es. los encargados de todo esto es la iglesia junto con la casa. Van instruyendo porque va a haber un momento en que los padres nos van a soltar, no toda la vida pueden estarnos instruyendo. Ujú. Entonces, llega el matrimonio, que es la etapa cuando ya nos separamos de la familia y ya somos otro hogar, otra Así familia. es. Y ya aplicamos lo que se nos instruyó toda nuestra vida, ahora con nuestros hijos. Y Así tiene que ir es. siguiendo la generación. Pero ¿qué pasa si no se nos instruyó? Y cuando llega el matrimonio, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Igual, no los vamos a instruir Así y se es. va a ir conectando y ligando y ligando. Entonces, esto el noviazgo es un compromiso que se hace conociendo a la persona y sabiendo que debemos llevar una responsabilidad de Ujú. que vamos a casarnos y va a ser una instrucción de que llegan los hijos, instruirlos en el camino del Señor, enseñarles. Mira, hijo, vamos a la iglesia, no vamos a jugar, no puedes tener amigos ahí y pasártela bien, pero vas el principal motivo a alabar al Señor, a darle Ujú. gracias a Dios, porque Él murió por nosotros, enseñarles. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento van a ser jóvenes, Así es. van a ser grandes y les va a tocar a ellos enseñarlos y entonces es nuestra responsabilidad. Así es. Corazón, en la mañana mencionabas algo. Pasa el micrófono. En la mañana mencionabas algo muy importante ahí cuando estábamos con los chavos. Mencionabas el noviazgo, digámoslo así. Tú estás conociendo al hermano, como tu hermano en Cristo. ¿Sabes cómo reacciona? Mencionaste algo tremendo. Es que lo que decíamos ahorita, o sea, no hay noviazgo de manita ni de apartado, como decía Jorge. O sea, tampoco de que, pues ya como somos novios,
aparentemente, Ujú. tratándonos, nada de que se andan apartando por ahí, andan por ahí solos, porque Ujú. eso es lazo, o sea, es Ujú. lazo para el diablo. El tratarse como amigos, le estar viendo cómo reacciona él a ciertas Eso es lo que circunstancias, mencionabas porque tremendamente. dices tú, bueno, lo estoy tratando como un amigo, como mi hermano en Cristo, pero ¿qué reacción tiene si yo le hablo a otro hermano? ¿Es celoso? Y ya es ¿O una cómo señal reacciona muy ella? mala. O sea, son detalles que hay que ir viendo, Sí. porque eso se lo lleva al matrimonio y va a ser un problema muy grande. O sea, son cosas, para eso es el que se conozcan, el que sean amigos. Siendo amigos, tú vas a ver sus reacciones ante ciertas circunstancias. Y son detalles que no puedes pasar por alto, tanto de él como de ella. Decíamos del celular, Ujú. que te ven, ¿con quién hablas? O sea, si está alguien posesivo, todo ese tipo de reacciones tú vas a Como ir dicen los viendo. chavos, tóxico, ¿verdad? Sí, no, pero por eso te estás conociendo. Vas a ver como amigo cómo reacciona, qué actitudes tiene. Esos detalles son buenos que los veas porque esos van a salir cuando van al matrimonio. Ujú. Entonces, no, como dice Jorge, dándole sus besos, sus abrazos, ahí no vas a ver qué reacciones tienen ni nada. Va a estar fingiendo por un tiempo. Exacto. Y además, si un matrimonio se lleva por el lado sexual, es un mal comienzo. Así es. También, es un mal comienzo que no va a acabar bien. Nunca va a acabar bien. Así es, tremendo. Si tiene alguna pregunta, háganosla llegar. Ahí está Ricky. Nos puede pasar su pregunta anónima, sin decir su nombre. A algún joven que esté viviendo, háganos llegar su pregunta, porque lo vamos a tomar con mucha seriedad. Carlita, adelante. Bueno, y continuando con este tema, es muy bonito, o sea, ver cómo Dios bendice cuando uno se sujeta a lo que Dios establece. Ujú. O sea, ¿Tú sabías el, que Jorge le gustabas a Jorge? ¿Tú sabías eso? pues ya después, Después supiste. sí, ya después me comentó que había hablado con Ah, usted ok. y yo dije, no, ¿cómo? Este, pero bueno, o sea, yo doy gloria a Dios porque si no hubiéramos tenido la dirección de nuestros padres y la dirección de parte de ustedes, o Ujú. sea, no hubiera, a lo mejor ahorita no estuviéramos aquí, a lo mejor Jorgito no Así es. estuviera, o sea, todo ha sido un propósito que Dios tuvo, pero se cumplió. ¿Por qué? Porque seguimos el consejo. Así es. Y muchas veces los jóvenes no quieren seguir el consejo. Dicen, ay, es que eso era antes, es que antes a las mujeres sí o sea, se les valoraba, o sea, pero no, Dios no cambia, Dios Así es el es. mismo. Entonces, a veces a los jóvenes se les hace tedioso que estén ahí, incluso pues uno lo vivió, o sea, que decíamos, ay, ya, o sea, no voy a hacer nada o no voy a hacer nada malo, pero, o sea, ahora que veo todo el tiempo que pasó y digo, gloria a Dios, Ujú. porque seguimos el consejo, porque si no lo hubiéramos seguido, no hubiéramos sido bendecidos de parte de Dios como gloria a Dios que lo hemos sido ahora. Ujú. Entonces es muy importante que los jóvenes sigan el consejo, atiendan el consejo. Dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios que todo lo que aconteció a Israel, todo lo que pasó, o sea, ya no era para que se volviera a repetir. La generación debió aprender y debió aprender de lo que sucedió para no volver a cometer los errores que el mismo pueblo de Israel había cometido. Entonces es importante que los jóvenes presten oído a lo que Dios dice a través de su palabra, a lo que Dios dice a través de sus siervos, a través de sus padres, y que no lo tomen como a la ligera de, ay, es que ellos no saben, como tú ya te casaste. O sea, siempre muchos jóvenes dicen, como tú ya te casaste, no, es que tú ya, o sea, tú ya viviste y quiero vivir mi vida, siempre dicen, se Ujú. dice así, pero no, o sea, si los padres, el pastor, si los adultos advierten es porque ellos ya tienen un previo conocimiento de Así cómo es. son las cosas. Así es. Y es importante también lo que comenta la hermana Lupita, conocerse, porque luego, o sea, no puede ya haber un regreso, o sea, en la Biblia no hay divorcio. Así es. Tienes que estar seguro con quién te vas a casar, quién es, si es una mujer de Dios, si es un hombre de O sea, oración, si si te es dice, un... si te anda detrás de ti, a ver, ¿a quién estás hablando? Sí, ¿Estás no, viendo el no, celular? ya. ¿Con quién estás? Pues ya estás, tú sabes a lo que vas. O sea, vas a ir con una persona celosa, Sí, posesiva, que no te va a tener confianza. Es algo tremendo. sí. Y también el estar apartado de los demás, o sea,
ya como ya se gustan, ya no quieren convivir con nadie más, ya nada más quieren estar ahí los dos juntos. Entonces, no, hay que seguir conviviendo con los hermanos, hay que seguir, pues sí, o sea, no porque ya saben que se gustan, ya se van a apartar de todo y nomás van a estar encerrados. Ujú. No, o sea, es bonito seguir conviviendo porque va a llegar un tiempo en que ya van a estar ellos dos solos Así es, completamente, así es. van a estar en su casa. Aquí hay una pregunta y quiero que todos ustedes opinen y voy a hablar de lo que Dios puso en mi corazón en Proverbios. Dice aquí esta pregunta: ¿es bueno abrazar a la que te gusta cuando le das un regalo de cumpleaños? Es una pregunta seria y muy buena. Entonces quiero que opinen. Antes de decir lo que el Señor puso en mi corazón, quiero que opinen. ¿Quién va a opinar? ¿Carlita, Jorge? ¿Carlita? ¿Alguien? Y tenemos que ser cuidadosos y doctrinalmente al decir lo que vamos a decir sobre esto. Ok. Sí. Primero, antes de que contestes, te voy a decir lo que dice la Escritura. Ujú. La Escritura dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O sea, ahí tenemos que tener bien en claro lo que dice la palabra. O sea, adelante, Jorge. Sí, bueno, vamos a decir, si cumplió años alguien, pues lo normal que haces es ir a abrazarlo. Claro, O sea, no claro, pasa nada. así Pero es. si ya hay un sentir o sea, de por medio, Ujú. o sea, es más bien tener cuidado Exacto. porque no es ya, digamos, Carla cumpleaños, pues su abrazo. Sí, sí. Pero si ya me gusta ella, o sea, el Ujú. abrazo ya puede ir con otra intención, o sea, Así ya es. su cumpleaños, pero pues aprovecho para abrazar porque me gusta. Sí. Entonces, pues es tener cuidado pues sí, de la acción, porque el enemigo no va a decir, es su cumpleaños, pues, Aproveche. ajá, que se aproveche. Pues no, o sea, nada más es tener cuidado Ok. pues sí, que la carne es carne, el día de Año Nuevo, es carne. Sí, sí. Entonces, Así es. eso es. Carlita. Sí, pues estoy de acuerdo como lo comentan. Pues primero que nada, si es alguien temeroso de Dios, pues sí, o sea, Eso es lo principal. también tener cuidado de quién va a abrazar a quién. O sea, si ya saben que andan por ahí, pero es alguien que no tiene temor de Dios, pues ¿para qué? Va a O estar sea, esperando y contando. ¿Y cuándo sí, cumpleaños? Porque la quiero abrazar. sí, lo Sí. mismo que comentaba Jorge, ¿para qué? O sea, no le va a pasar nada si no la abraza tampoco. Si es alguien temeroso de Dios, sí. Esa es la respuesta que yo daría. Sí, hermana Lupita. Sí, yo también pienso como Carlita, si hay temor de Dios, pero, o sea, es un lazo, es lazo que el enemigo puede tender, o sea, él puede estar muy seguro, porque la Biblia dice que Ujú. aquel que esté firme mire que no caiga, Ok. porque como dice Jorge, ya hay un sentir, o sea, ya hay un sentir. Yo pienso que si hay temor de Dios en su corazón, él sabe que tiene que poner una línea Lo va a de hacer lo va a respeto, hacer con con respeto. respeto, porque decimos, bueno, ¿sabes qué? Me gustas, quizás a futuro hay algo serio, no lo sé, voy a seguir tratándote como una amiga, pero con respeto porque tengo ese sentir hacia ti, Ujú. ya me gustas, tengo ese Sí, sentir, y sí. porque lo tengo te voy a respetar de esta Y manera. voy a poner Voy una a poner una línea. línea, Ujú. pero de respeto, Sí, porque no quiero faltarte. A lo mejor exacto. la otra persona no lo puede entender, pero ya hay un sentir. Así Entonces es. debe haber una línea. Yo pienso una línea de respeto Sí, como reverenciando o honrándola de esa manera, así es la es. palabra. Es como usted y yo. Y a usted, hermana Lupita, en la casa yo la abrazo de otra manera. No puedo abrazar a una hermana como la abraza usted. Ujú, ¿Sí me explico? Porque hay una diferencia y hay un respeto y hay un temor. Y ahí, como dice Pablo, saluda a tu hermano con ósculo santo, santo. sin intención dañina, sin intención de sobrepasarte, sin intención de malicia, Así es. con un sentir equivocado. O sea, tiene que tener temor de Dios. Sí, tu cumpleaños, te felicito, un abrazo, pero hasta ahí, Ujú. nada más. Ya no estar contando los días, como decía Jorge, híjole, ya va a llegar y, ay, voy a Yo aprovechar. creo sí, ser honestos Ujú. y que haya temor de Dios más que nada. Y de una manera de honrar,
a esa persona, si en verdad tienes un sentimiento para ella, es honrándola de esa manera, poniendo un límite, pienso yo. Ujú, Porque la carne, como dice Jorge, es carne y el diablo no duerme, que el Señor lo reprenda. ujú. O sea, si esta persona está buscando del Señor, está queriendo agradar a Dios, José honraba a Dios. ¿Por qué le vino esa tentación? Porque sabía que Ujú. honraba a Dios. Así es. Y le llegó la tentación, más que él estaba firme, huyó. Jacob pagó un precio. Sí, o sea, estamos hablando de que todos, habiendo firmeza y temor de Dios, Yo pagué un precio. a ver, Mi suegro salió con la pistola y me correteó. Y yo tuve que aguantarme porque yo quería a la hermana Lupita. así. Entonces, hay un precio que hay que pagar. En este caso, aguantarse. Aguantarse, esperar, lo que decía Jorge, la paciencia. Señor, me gusta esa güerita, pero dame paciencia porque yo quiero honrarla, quiero casarme con ella, quiero hacerlo las cosas bien delante de ti. Entonces, Señor va a dar paciencia. Sí. Préndalo, préndalo, hermano. Ahí está. Y hablando de paciencia, porque luego que ya se firma, se pidió, que Oh, estaban sí, pidiendo, de se viene Jorge la Car- pandemia, o sea, esto Sí, se extendió todavía un poco más, sí. ¿verdad? También, pues ahí como que el Señor les llenó de más paciencia porque pues se atravesó la pandemia también, Todo se le vinieron muchas retrasó, cosas. se les retrasó un poquito más Con la Jorge boda, y pero con gloria a Carla. Dios, siempre ha sido un gran ejemplo y a lo Un mejor ejemplo muy grande. un aliciente para nosotros también, Ujú. que siempre hemos querido llevar a los jóvenes a este fin. Así es. O sea, que lleguen a este fin y sean bendecidos, apoyados en el Señor primeramente. Pero hay que ver también que una gran labor hicieron sus papás. O sea, sus Así papás, hermana Juanita, pues hermano los dos Meléndez. estaban muy firmes en el Así Señor, es. tuvieron una gran enseñanza. O sea, Jorge tuvo una enseñanza de parte Tremenda. del Así Señor, una es. ayuda, su papá, su mamá y aparte la iglesia. O sea, Así es. fue el conjunto lo que creemos, ¿verdad? Hasta ahorita. Así es. Entonces, quiero tocar esto así superficialmente, rápido. En Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice la escritura: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recrearse siempre. Aquí está hablando ya de caricias, pero dentro del matrimonio, o sea, dentro de... porque el caricias, el preámbulo de los besos, el preámbulo de los abrazos, el preámbulo, ¿cuál es su fin? Lo que decía la pregunta de tu papá. ¿Cuál es el fin? Obviamente cumplir lo que dice la señora, pero lo que dice la escritura. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice la escritura: sea honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, esto de las caricias y todo va a llevar ¿a qué? A una relación. Dentro de lo establecido de Dios es algo poderoso. Ayer mencionábamos que veníamos en la camioneta de alguien que se desvió y que decía que solamente el estar juntos íntimamente, la mujer y el hombre, era para procrear. Y por eso que cada año la esposa estaba embarazada, ¿te acuerdas? Porque decía que no podían estar de otra manera sino para tener hijos. Pero aquí la escritura nos dice otra cosa: en su amor recréate siempre. Ya está hablando de llegas a la casa y saludas a la esposa, le das un besito, eres cariñoso y todo. ¿Cuál es la finalidad de eso? Obviamente cumplir lo que dice la palabra. ¿Sí me explico? Caricias, cariños, tocamientos. Antes de esto provoca fornicación, provoca despertar de la carne y nos salimos del parámetro de Dios. Jorge, adelante. Sí, toda la base es el temor al Señor. El temor al Señor, como decía Salomón escribiendo el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Entonces, el principio de todas las cosas, de todo conocimiento, es temer a Dios. Si no se teme al Señor, pues ya lo demás es pura lucha humana, pura esfuerzos vanos de las personas. Entonces, temer al Señor es lo principal. Y también un punto que el Señor me hablaba, me mostraba, es que muchas veces está el miedo, bueno, no el miedo, sino la preocupación de lo que mencionábamos ahorita, de es que a mí me gusta ella, estoy chico, pero después sí me la ganan. Y el Señor tiene todo perfectamente. El Señor Control. dice que Él cumple los anhelos del corazón. Entonces, el Señor no es malo como para, imagínense, si es una sierva de Dios y a mí me gusta, y si yo soy un siervo de Dios y me gusta, Dios no va a ser malo como para quitármelo. Si Él sabe que, si los dos somos siervos de Dios y Él sabe que
pues Dios va a acomodar todas las cosas. Exactamente, así No es. necesito yo hacer nada. Si Dios la quita, es porque no era para Así mí, es es. porque no era Así una es. sierva que me iba. Entonces, nos preocupamos tanto por el futuro de nosotros mismos, de que Ujú. decimos, es que ella me gusta, mira, está bien bonita y sirve al Señor y siento que si el Señor si ella es para ti, el Señor se va a encargar de todo, no necesitas tú hacer nada, Así solamente es. servirle, tratarla como tu Y hermana esperar, y esperar el tener tiempo la de paciencia Dios, que mencionabas. ¿sí? Pero si decimos, es que me la ganaron, no te la ganaron, no era para ti, o sea, no era para ti, o sea, Tachita dijo sí, sí, que... porque si era para ti, el Señor ahí la tenía, pero si no era para ti, el Wow, Señor te la claro, quitó y te claro. va a dar a alguien, si eres un siervo de Dios, te va a dar alguien que era para ti, Así que te va a es. complementar, que te va a ayudar, como la cita que leí hace un ratito. Si Ujú. uno cae, el otro lo levanta, Así es, Eclesiastés. si uno está débil, pues el otro lo fortalece. ¿Por qué? Así Porque son es, complementos y así es es, la única manera en que Dios bendice un matrimonio, que los así dos es, estén, vamos a decir, jalando para el mismo lado, así es. que los dos lleven el yugo, y porque también el yugo desigual muchas veces se da dentro de la iglesia. Eso que... Sí, pensamos muchas veces que el yugo desigual es un mundano con una cristiana, pero No, no, también también dentro de la sí. iglesia hay yugo Hay quienes no están desigual. metidos y se meten con alguien que está bien consagrado y Sí. se echa a perder el asunto. Sí, o hay gente que se deja llevar por alguien que llegó y le gustó y rápido se comprometieron en lo que sea y se fueron. Se lo Entonces, sacó, gente que estaba firme, aparentemente llegó alguien, se dejó engañar y se se lo terminaron yendo. llevó. Entonces, Wow. esto del cristianismo no es, el fin no es buscar pareja, Así el es, fin es buscar al Señor. así Y todo es. lo demás es añadidura. Añadidura, así Si el es, Señor viene y no me casé, no pasa nada, le así cumplí es, mi objetivo que era agradar al Señor. Y si el Señor no viene y me da el permiso de una familia, ahora servirte, Señor, pero ya con mi familia, ya con así mi esposa, ya es, con mis hijos, ya así como tú es. lo estableciste. Tremendo. Yo tengo dos casos y lo voy a decir porque mi Kikis me está mirando medio raro. Tengo el caso del pastor Saldaña, hermano Saldaña. Llegó a una iglesia en Estados Unidos y había una rusa sentada en las filas de enfrente. Y el pastor, pues el evangelista se bajó y la vio y fue con ella terminando y le dice, ¿sabe qué? Usted va a ser mi esposa. Y ella le dijo, sí, pues vamos a orar a Dios, vamos a orar. Y pasó un año, todo un año completo pasó. El evangelista fue otra vez invitado a la misma iglesia. Regresa y ahí estaba la rusa y le dice, se termina el culto y dice, ¿qué le dice? ¿Está lista para ser mi esposa? Y ella le dijo, sí. Pero estamos hablando de alguien que esperó. Y ahorita el pastor Saldaña, él predica, es evangelista y su esposa toca el piano y canta. O sea, estamos viendo el tiempo esperado. Tengo otro caso, una persona que conocí de Lerdo, que ella oraba a Dios y decía, Señor, es que yo quiero un árabe. Yo quiero un árabe para que sea mi esposo, pero ese árabe tiene que ser cristiano, Señor. Tiene que reconocer a Cristo como Salvador. Y obviamente estuvo, no sé, aproximadamente como unos 5 o 6 años orando. Hicieron una convención aquí en Torreón, en México, hicieron una convención y trajeron de todas las partes misioneros. Y obviamente este misionero era de parte de Marruecos, por aquel lado, y vino y se conocieron en la convención ella y el marroquí. Y comenzaron y platicaron. Dijeron, ¿saben qué? Pues no sé, yo estaba orando a Dios y así y así. Y también él dijo lo mismo, vamos a orar y vamos a esperar. Si es de Dios, se va a dar. Creo que pasaron 2 años y están casados. ¿Me entiendes? O sea, la paciencia, esperar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios? Sí, Dios tiene la mujer correcta para el joven, Dios tiene el hombre correcto para la jovencita. Solamente esperar. Porque si no, pasa lo que pasó. Viene, le mueve el tapete y se lo lleva de la iglesia. Lo sacó. Y se acabó su relación con el Señor y se enfrió completamente. Carla, finalizamos. Para concluir este tema, pues mi consejo de parte de Dios sería meterse con el Señor de lleno, o sea, no estar ahí a medias tintas nomás, me meto unos meses, me meto una semana con el Señor, no, de lleno, buscar al Señor y sin fijarme si el Señor ya me contestó, si no me contestó, si ya vino mi siervo, si ya vino mi sierva, no,
deleitarse completamente en el Señor y esperar que todo va a venir por añadidura. Es verdad lo que decía Jorge. Si el Señor viene y no se casó, no pasa nada. O sea, va a tener una recompensa inexplicable. O sea, Ujú. no hay que estar nada más afanados en eso porque luego se puede prestar a que ya cualquier que venga, la muchacha o el muchacho va a pensar, ay, es que ese es el siervo que tiene. No, esperar, tener paciencia, meterse con el Señor y no estar preocupado por lo que va a pasar en un año, en dos, en Ujú. tres, porque el Señor traerá todo por añadidura. Así Ese es mi es. consejo de parte de Dios. Y que si ya tienen a alguien que les gusta, pues platicar, conocerse como hermanos, pero hasta ahí, o Y sea, ver no, las no cruzar reacciones, ver cómo exactamente, en las situaciones difíciles, cómo reaccionan. conocer porque Si los, trabaja, no trabaja, si se baña, no sí, se baña, si es disciplinado, no, si X, todo eso hay que fijarse. sí, porque en los problemas es cuando realmente sale lo que es la persona. Ujú. Estando bien, estando todo felicidad, todos podemos fingir y tener una Ujú. buena actitud, pero cuando viene un problema, cuando viene una llamada de atención, cuando viene una situación adversa, es ahí cuando tenemos que prestar mucha atención y Así ver es. cómo reacciona la persona. Platicábamos la otra vez y decíamos que cuando alguien se enoja es cuando se demuestra lo que es. ¿Qué Porque trae? puede alguien perder los estribos caray, Y no, yo no. pecar, Sí, como o dice sea, Santiago. exactamente, o sea, fijarse bien si tienen el tiempo de conocerse como amigos y no cruzar ninguna otra línea, fijarse bien si es temeroso de Dios, si es limpio, si es puntual, si es responsable, porque hay muchas señales ahí que uno tiene que prestar atención y ver, ah, Señor, sí, sí es lo que me agrada, sí es lo que yo Yo busco. necesito para mí. Ujú. Exactamente. Y ya cuando se cumpla todo esto, ya ahora sí vamos a hacer un compromiso y no de Ahora sí, 40 años. ahora sí. ¿Sabes qué? Vengo a hablar con el pastor. Vamos a hablar con el pastor. Ujú, ¿Sabe qué, pastor? Ella me gusta. ¿Sabe qué, pastor? Él me gusta y nosotros queremos formalizar una relación. Ok, ujú, el pastor dice, bueno, decía el hermano Roberto Klingan, un siervo tremendo aquí en la comarca Granera, pionero, que un tiempo mínimo para acomodar sus cosas y por decir su casa, donde van a ir y todo, mínimo sería un año, dijo él, un año. Pero viendo varios teólogos y varios conocedores en la escritura, decían que en un tiempo mínimo de 6 meses para acomodar todas sus cosas, porque ya tienen una certeza de lo que van a hacer, de que se van a casar. exactamente. Sí, continúa. Sí, o sea, ya saber, mira, nos vamos a comprometer, vamos a casarnos tal fecha, en este tiempo hay que ir preparando todo, se llega a la fecha, se casan y mientras se siga los corazones temerosos de Dios, esa familia va a ser bendecida. Así es. Hermana Lupita, concluimos. Así es, lo que hablamos ya de las señales, o sea, estar pendiente, ya se están tratando, fijarse que sea ayuda idónea y no gotera continua también, Aush. porque luego vienen los problemas dentro del matrimonio y entonces quieren meter el divorcio y viene el desorden Wow. total. O sea, son detalles, yo creo mucho en eso, que todo este tiempo que tienen para tratarse, como decías tú, 6 meses mínimo para arreglar sus cosas cuando Acomodar. ya se pueden conocerse el tiempo que quieran, tratarse como hermanos en Cristo, conocerse a detalle lo que decíamos, qué Ujú. reacciones tiene ante ciertas circunstancias, cómo reacciona, si es explosivo, si, o sea, esas cosas hay que verlas, porque el enamoramiento a veces te ciega. Como el maestro de teatro, corazoncito, con usted. ¿Qué le dijo? Inmediatamente cuando le invitó a salir, ¿qué le dijo? No quiero que le hables a Grijalba, Ni a nadie. ni a nadie. Inmediatamente le puso No, lineamiento. ¿Sabes qué? Voy a andar contigo, pero no quiero que le hables a nadie, mucho menos a mí. A mí. anoche, digo, ayer en la mañana platicábamos con los jóvenes, les daba yo testimonio de el novio que tuve antes de ti, Ay, ¿qué que tiene me, que ver Roberto ahorita? o Digo sea, yo. que me golpeaba, o sea, Adelante, que siempre me sí. traía golpeada. Ujú. O sea, traía yo los brazos morados y yo nunca vi que estuviera mal. Decía, pero Tremendo. ¿por qué no se da cuenta? Me decían, digo, a lo mejor porque después de los golpes que me daba, después venía con flores y eso se me hacía como apantallante. Decía, bueno, pues se Wow. arrepintió. Entonces son signos focos Señales. rojísimos, ¿verdad? En el Ujú, momento yo no lo entendía, yo no ujú. lo entendía. Yo dije, pues es normal, yo creo que todo el mundo vive esto. No sé por qué no lo vi yo como una amenaza. La Sí. verdad, no lo miraba. Pero le doy gracias a Dios que me lo quitó,
O sea, que gracias a Dios que no me permitió para nada estar con ese hombre. A lo mejor me gustaban los detalles que tenía después de las golpizas, erróneamente, ¿verdad? Pues sí, wow. Pero luego no tenía a Cristo, o sea, me veía en ese aspecto. Sí, Cuando te sí. conozco a ti, tú tenías muchos los detalles que él hacía, sin la violencia. O sea, cómo Dios en su misericordia primero me libró de ese hombre, porque no tenía al Señor yo tampoco, y pues no alcanzaba a ver. Por eso Tremendo. los detalles ya en Cristo, uno tiene que tener mucho cuidado, Mucho cuidado. en los detalles, Ujú. ¿verdad? Para que esto no se lleve al matrimonio y vengan luego las consecuencias, no se tolere, se acaba en divorcio y se destruya ya el plan que seguía a la siguiente generación, que son sus hijos. Ujú. Lo que decía Jorge, es algo que se va a enseñar generación a generación, de que si fallas aquí, te divorcias, agarras otra pareja y es un desorden. Ok. Y pues eso. Tremendo. Ahí está, jóvenes. Voy a dejar a Jorge que nos despida. Ahí está, jóvenes, el consejo. Ustedes van a decidir si te gusta alguien en la iglesia. Qué bueno. A mí como pastor me da mucho gusto que te guste alguien en la iglesia. Solamente hazlo conforme al orden de Dios. Espera tu tiempo, trátalo como hermano en Cristo, como hermana en Cristo. Ve sus actitudes, ve si de verdaderamente está enamorado del Señor, está enamorado de Cristo. Y ora a Dios si es para ti, ora al Señor. Y ahí están los consejos. Si vas a tener un noviazgo en la iglesia de Cristo, escúchame bien, va a ser un noviazgo de compromiso, mínimo 6 meses, mínimo. Ya o nos vamos al máximo, no, sabes que las fechas, que no sé qué, máximo 1 año. Pero ya en ese año tú vas a tratar de arreglar todas tus cosas, tu casa, lo que vas a tener, todo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros y tenemos que hacerlo. Así que Dios les bendiga y estaremos. Dejo con Jorge que nos despida. Dios les bendiga. Bien, gloria a Dios, le damos gracias al Señor porque nos permitió estar aquí impartiendo su palabra. Y a lo mejor un joven no escuchó el mensaje, pero su papá lo escuchó. Ponga ahí atención a su joven, instrúyalo, guíelo para que el Señor sea quien guíe esa familia, quien guíe la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus jóvenes. Y le damos gracias al Señor, le damos la gloria a Él. Le invitamos que comparta la transmisión, compártala. A lo mejor usted la está viendo después de que ya terminó, la está viendo en la noche, el día de mañana. Compártala ahí en su Facebook, envíeselo a algún familiar, envíeselo a algún hermano que tenga en otra iglesia, algún joven de otra iglesia que conozca. Compártale el mensaje para que sean edificados y sean instruidos en la palabra del Señor. Y los esperamos el siguiente sábado, primeramente Dios, en punto de las 7 de la tarde. Les enviamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey y nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga. Gloria al Señor.